Este texto que acabo de leer nos habla de un hombre judío llamado Apolos. Era de la ciudad de Alejandría. Dice que era un hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Cuando dice poderoso en las Escrituras, era que conocía y exponía fácilmente el texto sagrado. Dice que a él le explicaron acerca del camino del Señor Jesús, acerca del Evangelio de Jesús, y como el hombre era de espíritu fervoroso, entonces él hablaba y enseñaba con toda diligencia y ánimo lo concerniente al Señor. Los judíos los días sábados en la mañana se reunían en un lugar que se llamaba sinagoga en las ciudades. No sé si aquí usan una frase, en mi país la usamos mucho, y es como judío errante. Ustedes saben que los judíos han estado regados por todo el mundo todo el tiempo, desde que fueron formados como nación, y eso no es solo ahora, desde la misma antigüedad. Y entonces ellos vivían en distintas ciudades donde había 20 judíos varones. Ahí podían construir una sinagoga, era un lugar de reuniones, y los judíos cada sábado llegaban temprano en la mañana, leían las Sagradas Escrituras, cantaban algunos salmos, y algunos de los ancianos conocedores de las Escrituras les explicaban lo que la Escritura enseñaba. Y esas reuniones eran de todos los sábados en la mañana. Y este hombre, Apolos, no es la excepción, es un judío. Así que alguien le explicó acerca de Jesús de Nazaret y le demostró por la Biblia que ese Jesús de Nazaret era el Mesías, era el Cristo prometido por Dios, el que venía para salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces, él, como era conocedor de las Escrituras, cuando le explicaron, fácilmente pudo entender que verdaderamente Jesús era el Mesías. Y ahora, cada que llegaba el día sábado y iba a la sinagoga, entonces él hablaba de eso y le explicaba a los que estaban en la reunión, y les hablaba de que Jesús era el Cristo. Resulta que dice la Biblia que enseñaba lo concerniente al Señor, pero aclara algo. Dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Ya les explico un poco sobre eso. Y él comenzó a hablar en la sinagoga. Lo explico de esta manera para que me entiendan. Él vino a la sinagoga el día sábado en la mañana, le dieron la oportunidad de hablar y él se puso a explicar que Jesús era el Cristo. Y ahí, en esa ciudad de Éfeso, había un pastor, el hermano Aquilas, ese era el nombre de él. La esposa se llamaba Priscila. Y ellos eran los que estaban a cargo en la obra de Dios, encargados de la iglesia en Éfeso. Pablo los había dejado ahí como pastores. Y ellos escucharon hablar que hay un hombre, Apolo se llama él, que conoce las Escrituras y que está explicando allá en la sinagoga que Jesús es el Cristo, y lo explica muy bien. A ellos les llamó la atención y fueron a la sinagoga y lo escucharon. Y lo escucharon explicar y dijeron, este hombre tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando le escucharon hablar, se dieron cuenta que él explicaba que todos los que creyeran que Jesús era el Cristo debían bautizarse como Juan el Bautista bautizaba, en arrepentimiento. Era un bautismo de arrepentimiento, porque el evangelio, el mensaje que predicaba Juan era un mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Y cuando alguno de ellos se arrepentía, venían a Juan el Bautista y él los bautizaba en el Jordán para arrepentimiento. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Y ellos decían, sí, creemos que Él es el Mesías, y lo bautizaban en el Jordán. Y entonces, ahora que Apolos está explicando acerca de Jesús, él conoce el mensaje que predicaba Juan el Bautista.
Y él dice, bueno, Jesús es el Cristo. Mire lo que dice aquí el profeta tal, mire lo que dice el salmista, mire lo que dice acá. Y les explicaba por las escrituras. Y cuando entendían, le decían, bueno, entendemos que Jesús es el Mesías. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, él les decía, debe bautizarse en el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan. Y lo bautizaba de esa manera. Entonces, cuando Aquila y Priscila, su esposa, que eran los pastores ahí de Éfeso, lo escucharon enseñando eso, ellos dijeron, él necesita que le expliquemos más profundamente porque no conoce todo. Dice que comenzó a hablar con denuedo y cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Le explicaron más exactamente el camino de Dios. Esta porción bíblica que les estoy explicando y que hemos leído nos permite entender una realidad, y es que el conocimiento bíblico correcto es necesario. Porque a veces uno dice, sí, yo creo en Dios. Sí, pero ¿qué estás creyendo? No, yo creo en la Biblia, pero ¿qué estás creyendo? No, que es que a mí me enseñaron que vino un ángel del cielo y que desenterró un libro y se lo llevó a un profeta, y ese profeta está predicando ahora lo que dice ese libro. Bueno, y por eso hay tanta predicación rara por ahí, tanta cosa rara. Pero entonces, ¿qué es lo que uno cree? Y este hombre, aunque había recibido un conocimiento de Dios, no tenía claro todas las cosas. Él sabía del bautismo de Juan y hasta ahí llegaba, y eso era lo que él enseñaba. Pero ahora Aquila y Priscila, su esposa, lo tomaron aparte y le expusieron, le explicaron con más claridad el mensaje del Evangelio. Lo que él no sabía, ellos se lo enseñaron ese día. Este texto nos da a entender esa realidad. El conocimiento bíblico correcto es necesario. ¿Han dicho eso? El conocimiento bíblico correcto es necesario. No se trata de conocer algo a medias, se trata de conocer más exactamente el camino de Dios. Y me imagino que esa pueda ser una de las motivaciones que hace que ustedes se acercan allá en el barrio donde viven, en ese grupo pequeño de personas que se reúnen 1 o 2 veces en la semana para hablar de Dios. Usted llega ahí con el deseo de aprender más de Dios. Usted quiere conocer más exactamente las Escrituras, quiere conocer más exactamente el camino de Dios. Apolos había sido instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba con mucho fervor y diligencia hasta donde él sabía. Pero de inmediato el escritor sagrado aclara y dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esa palabra solamente quiere decir que le faltaba algo. Aunque solamente conocía, da a entender que había algo más que él debía conocer, pero que no conocía verdaderamente. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos tenía la capacidad de demostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hoy diríamos que era un experto en cristología del Antiguo Testamento. Pero no sabía acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Por eso fue necesario que Aquila y que Priscila, a quienes Pablo había dejado a cargo de la obra en Éfeso unos meses atrás, le tomaran aparte y le expusieran más exactamente el camino de Dios. Eso es bonito en el Evangelio. Uno tiene una idea de Dios, pero el Evangelio lo acerca más al conocimiento de Dios. Uno tiene una idea del pecado, pero el conocimiento lo acerca, el Evangelio lo acerca más al conocimiento de lo que verdaderamente es el pecado. Uno tiene una idea de las personas, del hombre, pero el Evangelio lo acerca a uno más al conocimiento real del valor que tiene una persona delante de Dios. Gloria al Señor Jesús.
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es lo que se ha estado haciendo con ustedes, que asisten a la reunión y en ellas les han estado exponiendo más exactamente el camino de Dios. Hay cosas que usted hoy sabe de la Biblia que antes no sabía. Hay cosas que sabe de Dios que antes no sabía. Hay cosas que sabe de su condición delante de Dios que antes usted no sabía. El Evangelio le ha ido dando claridad. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es como cuando uno va en medio de una noche oscura, y es tan oscura esa noche que no puede ver absolutamente hacia dónde va, pero llega la luz del Evangelio y le ilumina el camino. Gloria al Señor Jesús. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Pero no sucedió eso solamente con Apolos. Cuando Pablo regresó a Éfeso, él se encontró con el siguiente panorama. Él estaba en Corinto y volvió a Éfeso. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, es decir, un grupo de personas que se reunían a hablar de Dios, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían ni idea. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque él les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: no hemos oído ni siquiera hablar del Espíritu Santo. No hemos oído nada acerca de eso. Entonces Pablo les hizo otra pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, igual que Apolos. Apolos también se había bautizado en el bautismo de Juan y estaba predicándole a la gente que se bautizaran en el bautismo de Juan. Entonces dice la Biblia que Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen: no sabemos, no hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, y entonces, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que estaban bautizados, pero no estaban bautizados como debían estar bautizados. La persona dice: no, pastor, pero yo también soy bautizado. Cuando yo tenía no sé cuántos meses que bautizan a los niños, yo estaba chiquito y no me acuerdo bien, pero a mí me bautizaron, pastor. O alguien dice: no, yo asisto a tal iglesia y allá me bautizaron también. La pregunta es: ¿cómo estás bautizado? Pablo preguntó: ¿cómo fueron bautizados ustedes? Y ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan, es lo único que conocemos. No era maldad de ellos, es que no sabían más. Muchas personas se han bautizado en los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu, y descendieron a las aguas del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumergieron en las aguas, y no fue maldad de nadie. Ese que te bautizó así es lo que él sabe, hasta ahí llega su conocimiento. Y tú te bautizaste así porque ahí también llega tu conocimiento, pero hay una revelación en la palabra de Dios que tú debes conocer. Tú debes ir un poco más allá, y como las personas aquellas de Éfeso entendieron que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo de Nazaret para el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Digámoslo de esta manera: no estaban bautizados correctamente. No estaban bautizados correctamente. En este tiempo hay mucha gente que no está bautizada correctamente, porque no se bautizaron como dice la Biblia que debe ser. Y le preguntaron, o les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo? No sabemos ni siquiera que hay Espíritu Santo. Yo estaba en la ciudad de Buenos Aires cuando fui misionero allá en la Argentina, y enseñando a un grupo de jóvenes acerca del Espíritu Santo, y ese día llegó un jovencito como de 14 o 15 años
a esa reunión. Era la primera vez que en la vida que él asistía a una reunión evangélica. Él me había mandado un correo y me escribió en el correo: pastor, yo quiero pertenecer a su pastoreo, me escribió. Cuando yo leí eso, yo dije: no tienen ni idea de qué es el evangelio. Pastor, yo quiero pertenecer a su pastoreo. Y le respondí por el correo que me envió. Le dije: bueno, nos estamos reuniendo en tal barrio, en tal lugar. Le di la dirección. El jueves a las 4 de la tarde estamos comenzando una reunión de esas a la que usted asiste. Y él llegó a la reunión, y yo estaba hablando del bautismo con el Espíritu Santo, y yo lo vi que él se quedó mirándome. Y al final era la primera vez que él asistía. Él no sabía que es un culto, él no sabía que es una predicación de la palabra, no sabía nada. Y levantó la mano y me dijo: ¿le puedo hacer una pregunta, pastor? Y le dije: sí. Digo: usted está diciendo que uno puede recibir el Espíritu de Dios aquí adentro. Y le dije: sí, eso enseña la Biblia. Dijo: ay, yo no sabía eso. Pastor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Él no sabía eso. Hay gente que lleva años en el evangelio y no saben acerca del bautismo con el Espíritu Santo. No saben que la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es que Él nos hace hablar en otras lenguas que no hemos conocido, en otras lenguas según el Espíritu da. Que hablemos. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que estaba la iglesia reunida en un lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchen lo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bautizados con el Espíritu Santo. No sé si usted no sabía eso. De pronto: el pastor, no sabía que uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, usted no es el único. Estas personas de Éfeso tampoco sabían. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído eso. Y si no sabían algo tan elemental, Pablo dijo: mejor les pregunto cómo se bautizaron. No, nosotros nos bautizamos según el bautismo de Juan el Bautista. Dijo: no, ese bautismo ya no corresponde a este tiempo. Y ese bautismo, y les explicó para qué era. Ahora el bautismo es en el nombre de Jesucristo de Nazaret para el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia: cuando oyeron esto, mire lo que hicieron, mire, no extraigo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos sí estaban interesados de verdad en hacer lo que la Biblia enseña. Ellos tenían ese deseo y estaban aprendiendo y estaban recibiendo la enseñanza. Pero ahora entendieron que hay algo más que debían hacer. Y lo que debían hacer era bautizarse en el nombre de Jesús. Y cuando oyeron la explicación que le dio el apóstol Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y resulta que él también les habló del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces el texto dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que también fueron bautizados con el Espíritu Santo. No solamente fueron bautizados en el nombre de Jesús, que es el bautismo bíblico correcto, sino que además de eso fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ha ido entendiendo el Evangelio, si usted ha ido creyendo a la palabra de Dios, si usted ha ido dando pasos de fe, digámoslo de esa manera, y acercándose cada día más a Dios, y lo que ha oído de la palabra de Dios ha tratado de irlo poniendo en práctica, quiero decirle que eso es lo correcto. Había ese grupo de creyentes que habían recibido y creído la enseñanza de que Jesús de Nazaret
Era el Mesías prometido, el ungido de Dios. Y estaban felices de haber recibido esa revelación. Y regularmente se reunían y adoraban a Dios y profundizaban en el conocimiento que tenían. Pues dice que eran discípulos, es decir, un grupo de personas que se congregaban alrededor de la fe de Jesús como el Mesías. Y cuando iban entendiendo las personas nuevas, se bautizaban en el bautismo de Juan el Bautista y perseveraban en esa creencia. Pablo encontró ese grupo de creyentes. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ellos ni siquiera sabían sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, con otra pregunta que Pablo les hizo, se entera que tampoco sabían del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sabe que para sorpresa nuestra, cuando salimos a hacer el trabajo de evangelizar y de explicarle a la gente el evangelio, bueno, hay mucha gente que dice: no, pastor, yo ya conozco el evangelio, yo hace 20 años le entregué mi vida al Señor. Y usted no sabe, yo era un hombre malo, yo era una mujer pecadora, pero el evangelio me transformó la vida. Y eso a uno le alegra, oír hablar a las personas así. Y sigue uno hablando con ellos, y al rato uno le dice: ¿y usted cómo fue bautizado? Dice: no, pues como se bautiza. Pero sí, ¿cómo? No, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, mi señora, no, mi caballero, venga, le explico algo. El bautismo no es así. El bautismo para el perdón de los pecados es invocando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que la Biblia enseña. Bautizándose en el nombre del Padre. Quiere decir que el Padre tiene un nombre. El Padre no se llama Padre. Yo soy padre de familia, tengo 3 hijas, pero yo no me llamo padre, yo me llamo David. Bautícese en el nombre del Padre. Uno tiene que preguntarse: ¿cuál es el nombre del Padre? No voy y digo y repito: lo bautizo en el nombre del Padre. No, ¿cuál es el nombre del Padre? Y en el nombre del Hijo. Bueno, yo soy hijo, yo tengo papá y mamá, si no, no estaría aquí. Y los 2 viejos están vivos todavía. Tengo papá y mamá, o sea, soy hijo, pero no me llamo hijo, me llamo David. Soy padre porque tengo hijas, pero no me llamo padre, me llamo David. Soy hijo porque tengo papá y mamá, pero no me llamo hijo, me llamo David. Soy pastor, pero no me llamo pastor, me llamo David. Bautícense en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? En el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Algunos dicen: no, es que el Padre es uno y el Hijo es otro, y la Biblia dice: el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, el nombre del Padre es Jesús, porque el Padre y Él son uno solo. Eso solamente a manera de dejarle la inquietud a alguien que todavía está luchando con eso. El pastor, a mí me gusta todo lo que la iglesia hace y desde que me acerqué, pero no puedo. Yo ya me bauticé en el nombre del Padre y del Hijo. Perdóname, te lo digo con respeto y no quiero ridiculizar a nadie, pero no te bautizaron en ningún nombre. No, te quedaron debiendo el nombre. Te dijeron: te bautizamos en el nombre del Padre, pero no te dijeron el nombre. Es como cuando usted gira un cheque y no le pone la firma. Y dice el texto que Pablo había empezado a ser perseguido de muerte en la ciudad de Tesalónica por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que cuando lo quisieron matar,
los hermanos de la ciudad de Tesalónica, la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que nos decimos hermanos, ¿cierto? Hermano fulano, Dios le bendiga, hermano, porque es que somos una familia en Cristo. Bueno, los hermanos, dice la Biblia, llevaron, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta la ciudad de Berea. Los querían matar en la ciudad de Tesalónica. Los hermanos de noche los sacaron de la ciudad escondidas para que no los fueran a matar y lo llevaron hasta la ciudad de Berea. Y habiendo llegado al otro sábado, entraron en la sinagoga de los judíos, Pablo y Silas, su compañero. Y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que ellos oían a Pablo y a Silas explicarles acerca del Mesías, de Cristo Jesús, y ellos abrían sus escrituras y estudiaban para verificar que lo que ellos les estaban diciendo era verdad. Y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y vea lo que sucede luego. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, y creyeron muchos de ellos. Escucharon a Pablo predicar, ellos estuvieron pendientes, ellos compararon con sus escrituras lo que Pablo les explicaba y entendieron que era verdad. Entonces creyeron muchos, mujeres de distinción y no pocos hombres. Gloria a Dios. Es decir, que ese es el proceso siempre de la iglesia. Llevamos el evangelio a la gente. Algunos no tienen ni idea del evangelio, otros ya saben algo. Algunos han estado leyendo la Biblia, pero sin ninguna orientación. Entonces ellos entienden las cosas a su manera, a su acomodo. Pero cuando alguien llega y comienza a explicarle correctamente, la persona va encontrando luz, va encontrando revelación, va entendiendo la palabra de Dios. Y lo normal cuando uno entiende es que uno cree. Dice, y muchos de ellos creyeron. Muchos, no es extraño que uno crea el evangelio, no es raro. La gente lo quiere hacer ver a uno como una cosa rara. La gente, y te volviste evangélico, y está yendo allá los evangélicos ahí. Sí, estoy yendo, ¿y qué te pasa? Ya me lavaron el cerebro. No me han lavado ningún cerebro. Estoy acercándome a Dios y estoy entendiendo las sagradas escrituras. No es extraño, aunque a la gente le parezca extraño. Lo normal era que al oír el evangelio y al entenderlo, uno crea el evangelio. Dice, y muchos de ellos creyeron, dice la Biblia. Así que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y note que como resultado de esa nobleza y esa solicitud frente a la enseñanza de la palabra de Dios, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ese creyeron indica que se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y siguieron perseverando en la fe de Jesús. Gloria a Dios. Aquí en este punto quiero resaltar la nobleza de Apolos, el primero que mencionamos. Un hombre noble, con mucho conocimiento de la Escritura, pero luego se dejó enseñar de Aquila y de Priscila, se dejó corregir. También hay que resaltar la nobleza del grupo de discípulos de Éfeso, que no sabían nada del Espíritu Santo ni del bautismo en el nombre de Jesús. Pablo les explicó y creyeron. Se dejaron enseñar por Pablo. La nobleza de estas personas de la ciudad de Berea. Pero toda esa nobleza de ellos se hizo patente en el hecho de que los que iban conociendo y creyendo el evangelio iban obedeciendo. Escuchen esta secuencia: oír,
creer y obedecer. Oír, creer y obedecer. Esa es la secuencia bíblica. Oír, creer y obedecer. Uno va oyendo, uno va creyendo y uno va obedeciendo. Uno comienza a oír el Evangelio y va aprendiendo acerca de la doctrina de Jesús, es decir, acerca de las enseñanzas que Él nos dejó en la Biblia y que la iglesia nos transmite a través, por ejemplo, de la REFAM, reunión familiar de amistad. Y uno asiste a esa reunión y va aprendiendo acerca del Evangelio y va teniendo un encuentro con Dios, va teniendo experiencias lindas con Dios, va aprendiendo a poner su confianza en Dios y se va desarrollando esa fe y se va poniendo esa fe en Dios. Pero en la misma medida en que se acerca a Dios, en la misma medida que se dispone con fe a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, uno va aprendiendo cosas nuevas, cosas que no sabía, ni idea que eso la Biblia lo enseñaba. Pero esas cosas que vamos aprendiendo, óiganme bien por favor, esas cosas que han venido aprendiendo allá en el barrio donde les han estado explicando el Evangelio, no deben quedar solo en algo que oímos y luego se nos olvidó. La Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Apolos recibió la enseñanza más exacta acerca de la doctrina de Jesús de Nazaret. Y aunque el texto bíblico no lo dice de forma expresa, él debió ser bautizado en el nombre de Jesús, probablemente por el pastor Aquila. Es decir, Apolos tenía una disposición para creer y para obedecer la enseñanza de la palabra de Dios. Lo mismo sucede con los discípulos que halló Pablo en Éfeso. Oyeron la enseñanza acerca del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Lo oyeron enseñar acerca del bautismo con el Espíritu Santo y de inmediato creyeron a Pablo y se bautizaron y fueron bautizados también con el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Es importante que en la medida que vayamos siendo enseñados por la palabra de Dios, vayamos dando pasos significativos de fe. Cada vez irán sabiendo algo que no conocían de la doctrina de Cristo, pero al aprenderlo deben creer y deben obedecer a Dios. La fe en Dios implica acción. Esa es la fe viva de la que habla la Biblia. Nos lleva a actuar en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe lo llevó a hacer algo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, la fe lo llevó a construir el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero él le creyó a Dios y le obedeció a Dios y actuó. Tengan eso en cuenta. A veces hay la idea que la fe es un asunto, uno dice, no, yo creo y me quedo inactivo. No. Por ejemplo, tú oras al Señor, Señor, yo necesito un trabajo, estoy sin trabajo, y te vas a dormir. No, hay que ir a pasar hojas de vida, ¿cómo llaman aquí? A currículum. ¿Sí me hago entender? Oraste a Dios y al otro día te vas a llevar el currículum a una empresa, a la otra, a la otra. Hermano, pero si yo tengo fe, yo oré y Dios me va a ayudar. Sí, Dios te va a ayudar, pero Él quiere que tú te muevas. ¿Sí me entiendes? Por la fe Abel hizo algo, por la fe Noé hizo algo, por la fe Abraham hizo algo, por la fe Moisés hizo algo. Cuando yo digo tener fe en Dios, yo no me quedo
Dios me pide que haga, porque creo en Dios, porque tengo fe en Dios. Noten que esos hombres de Dios no se quedaron quietos, inactivos, pensando: ¿será que de verdad me arrepiento? ¿Será que de verdad me bautizo? ¿Será que de verdad? ¿Será? No, pues bonito ir a la reunión y estar ahí y escuchar la enseñanza, lindo todo, pero ¿será? Y no da el siguiente paso, no avanza. Esos hombres de Dios no se quedaron quietos, inactivos, pensando. No, ellos actuaron de acuerdo a lo que Dios les había hablado y prometido. Si usted, amigo, amiga, ha puesto su fe en Dios, no debe quedarse inactivo frente a lo que Dios le ha estado hablando a través del Evangelio. Un grupo de más de 3,000 personas que oyeron predicar el Evangelio al apóstol San Pedro el día de Pentecostés quedaron impactados con el poder de la predicación y sintieron que algo les faltaba para ser salvos. Y entonces le preguntaron, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el poder del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y en el nombre de Jesús quiero repetirles esas palabras del apóstol Pedro y dedicárselas a ustedes en esta hora: sean salvos de esta perversa generación. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron, los que oyeron la palabra de Pedro y la creyeron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. No es extraño que tú te bautices en el nombre de Jesús. Es lo que viene ahora. Has estado oyendo la palabra, estás interesado. Dice: hombre, esto es de Dios. La vida me ha cambiado. Dios me está bendiciendo. Tengo como esa esperanza en Dios ahora. Entonces, el siguiente paso es: debes arrepentirte de tus pecados. El que se arrepiente deja de pecar. ¿Escucharon? No, hermano, yo ya me arrepentí, pero sigue emborrachándose el fin de semana. No, hermano, yo estoy arrepentidísimo, pero sigue siendo infiel a la señora. No, hermano, yo estoy arrepentidísimo, pero sigue yendo donde la bruja para que le fume el tabaco al marido. Sí. No, yo voy a la reunión y yo estoy arrepentidísimo, pero igual le sigo poniendo alfileres al muñeco ese del vudú. Yo esto no. El que se arrepiente deja de pecar. Si usted cree que se ha arrepentido y sigue pecando, no se ha arrepentido todavía. Le explico otra cosa más. El que se arrepiente deja de pecar. 2. El que se arrepiente aborrece el pecado. ¿Ustedes les ha tocado comer algo que les da asco comer? Bueno, yo estaba chiquito y no me gustaban ¿cómo llaman las bicholas aquí? Las vainitas. No me gustaban. Y mamá nos preparaba y yo no quería comer. Y un día me obligó, me dijo: te las comes. Y entonces yo comencé a tratar de comerlas. Uy, lloraba, pero al fin me aguanté, me vomité. Aborrece el pecado. ¿Escuchó eso? Aborrece, le da molestia al pecado. Mirá, fulano, tú que ibas, siempre jugábamos al vóley, jugábamos a fútbol y al terminar nos íbamos a tomarnos unas frías. Él dice: bueno, vamos a jugar otra vez, pero ya no más frías. ¿Por qué? Porque yo aborrezco eso. Yo ya no quiero
quiero más licor. Hay algo en mí que no me permite tomar ese licor. Aborrezco el pecado. Oye, fulano, si todos los fines de semana cuando te pagaban nos íbamos a tomar y luego nos íbamos por allá donde las mujeres de la vida fácil, ¿qué pasa que no ha vuelto con nosotros? Es que eso ya no es lo mío. ¿Pero qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? No, no me lavaron el cerebro. La palabra de Dios me limpió el alma, me limpió la mente, me limpió el corazón. Ahora aborrezco esa vida, ahora no quiero eso. El que se arrepiente deja de pecar y aborrece el pecado. Y le digo una cosa más: el que se aborrece, el que se arrepiente, deja de pecar, aborrece el pecado y se aleja del pecado. ¿Escuchó eso? Se aleja del pecado. No lo busca. No, pero es que no, Señor, no. Deja de pecar, aborrece el pecado y se aleja del pecado. Si usted está viviendo esa experiencia, quiere decir que Dios está haciendo ya algo en su vida. Sí, ya usted se va a tomar allá y ya se siente incómodo. Y se acuerda lo que dice la Biblia: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y usted le pega el sorbo al licor y se siente mal y dice: no, pero que yo sí me quiero ir para el cielo, yo no me quiero ir al infierno. Y ya no puede estar tranquilo. Y luego le dice: mira, fulano, róbate esta herramienta ahí, porque antes hasta las herramientas del trabajo te las robabas, pero ahora la agarras y dice: no, es que me siento mal, ya no puedo hacer eso. Algo está haciendo Dios en tu vida. La palabra de Dios te está interesando la conciencia. Gloria al Señor Jesús. Y yo digo: pastor, de verdad, yo ya me arrodillé y le dije a Dios que me perdonara. Y yo me estoy alejando de todas esas cosas del mundo. ¿Qué tengo que hacer ahora, pastor, si yo me he arrepentido? Entonces el siguiente paso es: debes bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ojo, el arrepentimiento no implica perdón. La gente piensa que se arrepiente y ya Dios lo perdonó. No. Yo le doy un golpe, perdón, no lo voy a hacer. Un golpe en la espinilla al hermano y le dolió. Y le digo: hermano David, pero ¿por qué me pegó así tan duro? Y yo le digo: ay, hermano, perdóneme, que él está tan molesto conmigo. Aunque yo me arrepentí de pedir perdón, él me dice: no, yo no lo perdono. Eso para que usted me entienda. Usted se arrepiente, pero que se arrepiente no quiere decir que Dios lo perdona. Yo me arrepentí y él no me perdonó. Hermano, perdón, me dice: no, hermano, que usted siempre le anda golpeando a uno y le sale con el cuento que perdone y ya, no me perdonó. Les aclaro eso porque la gente piensa que arrodillarse y decir: Señor, hago esta oración de confesión de mi pecado y declaro que te entrego mi vida y que tú eres Señor de mi vida, ya quedó listo para el reino de los cielos. No, mi señora, no, mi amigo, no te equivoques. Te arrepentiste, pero el perdón te lo da Él. Él es el que te va a perdonar. Que tú te arrepientas no quiere decir que ya Él te perdonó y entonces tú dices: Señor, yo ya me arrepentí y yo te pido perdón por ser un pecador, te pido perdón por esa vida que he llevado alejada de ti, Señor, te entrego mi vida, quiero vivir para ti. Y Él le dice: bueno, ¿quieres que te perdone? Sí, Señor, quiero que me perdones. Ve y habla con el pastor y dile que te bautice invocando mi nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, y yo te perdono todos tus pecados. Gracias al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La gente ve que nos reunimos el martes, el jueves, el sábado, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde. Y la gente dice: ¿qué le darán a estas personas allá en esa iglesia? Eso parece el ratón de la iglesia, toda hora ya metidos. ¿Será que no tienen oficio? ¿Será que no tienen nada que hacer? No, somos sumamente ocupados. Aquí todo el mundo trabaja, aquí
todo el mundo se ocupa en algo, unos estudian, otros trabajan, todos vivimos ocupados, pero vivimos tan agradecidos con el que nos salvó, que sacamos un tiempo para venir a la iglesia, a adorarlo, a darle gracias, a reconocerlo como nuestro Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese día, 3,000 nuevos creyentes se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche por favor, no solo se arrepintieron, no solo se bautizaron, porque sí, ya me arrepentí, ya me bauticé, hermano, porque ya pasamos a decirle hermano. Ahora le decimos don José, bueno, don José, bienvenido a la iglesia. Pero una vez que te bautizas, entonces te decimos hermano José, Dios te bendiga. Es nuestro hermano en Cristo. Pero se bautizó y ya lleva un mes que no viene a la iglesia. Entonces dice, ¿qué pasa allá con el hermano José? Que se bautizó y no volvió. Dice, no, pues a mí me dijeron que me arrepintiera, me arrepentí. Me dijeron que me bautizara y me bauticé. Pero queremos decirle algo más. Debes perseverar en la fe, en la doctrina. Gloria al Señor. No solo se arrepintieron, no solo se bautizaron, sino que ahora habían sido añadidos a la iglesia de Dios. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, es añadido a la iglesia. Ahora ellos se reunían con los otros creyentes del Evangelio. Ellos seguían viviendo según la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, participaban en la vida de la iglesia como miembros de un cuerpo vivo, se reunían para adorar a Dios, se reunían para elevar sus oraciones a Dios, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y escucha esta frase tan bonita: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Si tú crees al Evangelio y en consecuencia te arrepientes de tus pecados para con Dios y te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, entonces serás salvo y serás añadido a la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y escuche esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, es decir, el que no se bautiza, será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Hermano, yo creo. Entonces el siguiente paso es que debes bautizarte en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. El que cree no solo se arrepiente de sus pecados, sino que también se bautiza. Y habiendo creído de corazón y habiéndose arrepentido, se bautiza. Entonces ahora es salvo, ahora es parte de la iglesia del Señor. Bueno, yo no los conozco y no sé usted en qué punto de ese camino que ha emprendido se encuentra. Alguno dirá: pastor, es la primera vez que asisto a una reunión como esta, nunca había oído estas cosas. Bueno, otro dirá: no, yo ya llevo como 10 años viniendo aquí, pero bautizarme no, lo estoy pensando, pastor. Yo creo en todo, pero no me he bautizado todavía. Estoy pensando si me bautizo. Me parece bonito todo ahí, yo conozco al pastor y yo colaboro y ayudo ahí en la iglesia, lo que haya que hacer. Me gusta colaborar. Amigo, amiga, eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo. Debes dar los pasos precisos. Arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesús. Entrarás a ser parte de la iglesia de los que hemos sido salvos. Y vea lo que dice la Biblia:
porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, como cantaba el dueño. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y escucha esta última palabra que dice aquí: y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. El que comienza este camino y retrocede, no le agrada a Dios. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Y aclara luego y dice el apóstol, escritor de los Hebreos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor Jesús. Tú no debes ser de esos que retroceden. No. Tú eres de los que tienen fe para preservación del alma. ¿En qué punto de ese camino te encuentras? No sé. Pero no te puedes estancar. Porque este es un camino nuevo y vivo. Este es un camino para avanzar. Este es un camino para ir tomando decisiones con Dios. Esa es la vida cristiana. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de crecimiento en el conocimiento de la palabra. Cuando uno recién conoce el Evangelio, uno ignora tantas cosas, pero en la medida que va creyendo, va obedeciendo y va entrando en los caminos de Dios, entonces el panorama se va haciendo cada vez más claro, el entendimiento más claro, y llega un momento, hermanos y amigos, que uno tiene unas convicciones en el alma que ninguna de las cosas de esta vida le pueden arrancar lo que uno tiene de Dios en su corazón. Gloria al Señor Jesús. Esta es una nueva clase de vida. Esta nueva clase de vida implica una relación con Dios. Relación con Dios que se desarrolla a través del conocimiento de la Biblia, que se desarrolla a través de la oración, de hablar con Dios. Usted que ha estado oyendo la palabra, ahora debe aprender a orar, a hablar con Dios. No es una cosa rara, ni es una cosa extraña, ni tiene que hacer nada raro. Hay gente que piensa que para orar eso debe hacer algunos rituales. No. Ahí en tu cuarto, dice el Señor, cierra la puerta y dobla tus rodillas ahí en tu camita. Te vas a la orilla de la cama y te arrodillas ahí y le dices: Señor, yo quiero darte gracias por este día que me has guardado, este día que me has bendecido. Quiero darte gracias por mi esposa, quiero darte gracias por mis hijos, y oras a Dios. Esa es la oración. Es algo sencillo y Dios está ahí para oír tu oración. Y si tienes una necesidad, de una vez aprovechas y le cuentas: ay Señor, ahora que te he dado gracias por ser tan bueno conmigo, quiero decirte que me echaron del trabajo, Señor, y tengo una esposa y 3 niños y tengo que pagar el alquiler y estoy pensando cómo haré, pero como te tengo a ti, te pido que me ayudes, Señor. Y al otro día te va a hojas de vida y al rato lo llaman y le dicen: mire, teníamos 3,000 hojas de vida antes de la suya, pero le vamos a dar el trabajo a usted. Colóquese en pie, por favor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde vas tú, Moisés? ¿Dónde vas, Moisés? Pero en el lugar que vayas, en este camino nuevo, mire, la vida cristiana es como un camino que uno emprende y lo lleva a una meta: el cielo. El cielo. No apareces en el cielo así. No. Hay un camino que te lleva al cielo. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Llegamos con muchas imperfecciones, pecados, ideas raras en la cabeza, pero el Evangelio, la palabra de Dios, fue cambiando nuestro entendimiento. Nos fue dando un corazón, nos arrancó el corazón viejo, de piedra, duro, inamovible frente a Dios. Me arrancó ese corazón de piedra
y me puso un corazón sensible a la palabra de Dios. Me cambió la vida. El Evangelio te cambia la vida. El Evangelio es vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo es. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quisiera esta noche, de todos los amigos que nos están acompañando y amigas, que de una o de otra manera se han venido relacionando con la predicación del Evangelio, que han ido de a poco entendiendo las cosas. ¿Habrá alguno esta noche que quisiera dar ese siguiente paso de fe y decir: yo me quiero arrepentir esta noche? Otro que dijera: pues yo ya oré y le dije al Señor que me perdonara mis pecados, yo ya me arrepentí, pero yo me quiero bautizar. No sé qué parte del camino vas, pero una decisión debes tomar. ¿Hay alguno de ustedes que quiere que oremos por usted? Porque está por tomar esa decisión y necesita la fortaleza de Dios, necesita la ayuda de Dios, necesita la presencia de Dios ahí en su vida. Bueno, acérquese con confianza y vamos a orar por usted para que Dios le ayude. Vamos a esperar un momento. Bueno, gracias a Dios por este caballero valiente que se acerca. Ya ustedes saben que aquí nosotros no hacemos cosas raras, ni show, ni nada de eso, cosas. Porque claro, la gente ve por las redes que tocan a la persona y caen y se tuercen en el piso. Nosotros no hacemos esas cosas raras. Aquí está la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Pero si